Para mí es un privilegio saludarte, apreciado hermano y amigo. Bienvenidos a nuestro canal Daniel Rocha Ministerio y bienvenidos a este tema súper importante que vamos a estudiar hoy y básicamente vamos a responder la siguiente pregunta. ¿El ladrón en la cruz fue al paraíso el día en que murió? ¿Alguna persona te ha dicho que cuando alguien se muere se va al cielo? ¿Te han enseñado por tradición que esta persona que se arrepintió en la cruz, lo que le llamamos el ladrón en la cruz, dicen que él se fue al cielo ese mismo día al paraíso? Pues vamos a responder estas preguntas a la luz de la palabra de Dios. Así que bienvenidos y gracias por estar aquí. Vamos a tener una oración. Pidamos a Dios que nos dirija al estudiar su palabra. Oremos. Querido Dios, gracias por la oportunidad que nos das de tener, Señor, un texto de tu palabra y poderlo estudiar. Pedimos la dirección del Espíritu Santo. Ayúdanos, oh Dios, a escudriñar la palabra, pero dirigida, Señor, por usted, y danos la seguridad, oh Dios, de que este estudio será dirigido por el Espíritu Santo. Así que pedimos, Señor, que bendigas a cada persona que ve este mensaje y a cada uno de los oyentes, que tu palabra, Señor, pueda ser nuestra regla de fe y práctica y segura al momento de estudiar, Señor, la Escritura. En el nombre de Jesús, amén. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias. Te invito allí que tomes tu Biblia y me acompañes al Evangelio de Lucas, capítulo 23, los versículos 39 al 43. Allí se encuentra la porción bíblica que corresponde a estos ladrones que crucificaron con Jesús. Recuerda que eran dos. Ya vamos a mirar algo de contexto. Vamos a leer en primer lugar el texto. Dice Lucas 23, 39 al 43. Uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni siquiera estando tú en la misma condenación temes a Dios? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este hombre o ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso dice el Evangelio de Lucas en cuanto al relato. En primer lugar, queremos identificar quiénes eran estos ladrones, porque hay algo de contexto para tener claro. Voy a invitarte a que leamos una cita del Deseado de todas las gentes, la página 681, y una porción también de la página 690. Dice así: dominado por el engaño satánico, Barrabás sostenía que le pertenecía todo lo que pudiera obtener por medio del robo. La cruz que había sido preparada para Barrabás fue puesta sobre los hombros magullados y ensangrentados de Jesús. Dos compañeros de Barrabás iban a sufrir la muerte al mismo tiempo que Jesús y se pusieron también cruces sobre ellos. Escuche bien. En primer lugar, menciona el nombre aquí de un señor Barrabás. Y este Barrabás era aquel que iban a crucificar en lugar de Jesús, pero el pueblo pidió que soltaran a Barrabás y crucificaran a Jesús. En este caso, Jesús tomó la cruz de Barrabás. Pero, ¿sabes? Los dos amigos, estos dos que estamos estudiando, que se les llaman los ladrones en la cruz, estos dos eran amigos de Barrabás, robaban con Barrabás, hacían revueltas con Barrabás, así que eran unas personas que se habían dedicado al robo. Y dice aquí el texto de este párrafo: dominados por el engaño, sostenían que todo lo que pudieran robar les pertenecía. Es decir, todo lo que estaba por ahí le echaban mano. Así que el contexto de estos dos personajes de los cuales vamos a estudiar nos deja claro que se dedicaron al robo, al hurto, por mucho tiempo en su vida y fueron compañeros de Barrabás. Así que teniendo en cuenta esa parte, vamos a ir respondiendo las preguntas que nos planteamos al inicio. Recuerda que nos estamos preguntando si el ladrón ese mismo día que murió se fue al cielo, como algunos afirman, y si una persona cuando se muere se va al cielo. Voy a invitarte a que leamos en primer lugar el Evangelio de Juan, capítulo 19, los versículos 32 y 33. Allí encontramos la primera premisa para ir comprendiendo este relato bíblico. Dice así:
Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al segundo, que habían sido crucificados con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como ya le vieron muerto, no le quebraron las piernas. Es decir, la Biblia enseña que el pedido del ladrón es: estarás conmigo en el paraíso. Es evidente que lo que algunos enseñan es que los dos se debían ir al cielo cuando morían. Pero aquí el texto bíblico afirma que los dos no murieron al mismo tiempo. Eso identifica que Jesús murió primero que los ladrones, y eso quiere decir que no se fueron al tiempo como algunos dicen. Ya encontramos la primera evidencia de que estos personajes no se fueron al cielo cuando murieron, porque los dos en primer lugar no murieron al mismo tiempo. Queremos leer Mateo capítulo 12 versículo 40 sobre un detalle más que añade este evangelista en cuanto a la crucifixión, a la sepultura y la resurrección de Jesús. Dice así: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es decir, aquí el texto bíblico está afirmando que Jesús, cuando falleció, cuando murió en la cruz, él no se fue al cielo, se fue al sepulcro, porque la Biblia dice que debía estar en el sepulcro 3 días y 3 noches. Pero recuerda la expresión: estarás conmigo. Es decir, debían irse al cielo. Y Jesús no se fue al cielo, ya algo está mal. Primero, Jesús muere antes que estos dos murieran. Eso quiere decir que las cosas no van de acuerdo a lo que algunos enseñan. Y segundo, el texto bíblico afirma que Jesús debía estar en el sepulcro, debía estar sepultado, por lo tanto no se iba a ir al cielo cuando moría, debía irse al sepulcro. Apreciado hermano y amigo, debemos tenerlo claro esta parte. Vamos a leer uno de los textos claves que está en Juan capítulo 20 versículo 17. Y digo un texto clave porque es una evidencia de que Jesús no se fue al cielo ese viernes en la tarde que murió. Juan 20, 17 dice: Jesús le respondió: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí el texto bíblico está afirmando que Jesús se encuentra con María Magdalena ese domingo por la mañana, y María lo va a abrazar, y dice el texto: no me toques. Aunque la diversidad de versiones bíblicas dicen: deja de tocarme, no había problema en abrazar o tocar a Jesús. Pero lo que sí se afirmó aquí fue: porque aún no he subido a mi Padre, aún no he ido. Es decir, el domingo por la mañana Jesús aún no se había ido al cielo, estuvo en el sepulcro desde el viernes en la tarde que falleció. Todo el sábado estuvo descansando, tal como lo enseña el mandamiento de acordarse del sábado como día de reposo, y el domingo resucitó. ¿Qué quiere decir esto? Cuando María le dice: quiero abrazarte, Jesús le dice: no me toques, que aún no he ido. Está afirmando aquí que Jesús no se fue al cielo, apreciado hermano y amigo, y que una persona cuando muere no se va al cielo. Y si Jesús no se fue al cielo, pues tampoco se fue este ladrón. Eso es evidente aquí lo que enseña la Biblia, y es claro. Por lo tanto, el domingo en la mañana aún Jesús estaba en esta tierra y no había subido al cielo. Esto es lo que enseña la evidencia bíblica, y queremos mirar un detalle más que está en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 29, para dejar en claro que Jesús, cuando falleció, no se fue al cielo sino al sepulcro, como sucede con todas las personas que fallecen hoy. Hechos, capítulo 13, versículo 29. Y cuando cumplieron todas las cosas que de él estaban escritas, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. No dice allí que apenas Jesús murió se fue al cielo, que cuando Jesús falleció ya no estaba, se desapareció y se fue para el cielo. No, no, no. Lo bajaron y lo pusieron en el sepulcro. Lo llevaron al cementerio o a la sepultura o a la cueva, que era lo que se utilizaba en ese tiempo, o a un cementerio, que es lo que se utiliza hoy. Así que hasta aquí hemos notado que Jesús no se fue al cielo, que Jesús permaneció en la tumba, que Jesús resucitó, y que Jesús, si él no se fue al cielo, evidentemente el ladrón tampoco se fue al cielo. Eso es claro lo que enseña la Biblia. Pero vamos a leer un detalle más, porque resulta que Lucas dice en la última parte, Lucas 23, leímos del 39 al 43, pero específicamente el versículo 43 dice: entonces Jesús le dijo:
de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa expresión que no aparece en el idioma griego. Si usted estudia cualquier léxico griego, cualquier léxico le va a enseñar a usted que ese que o esa conjunción que no existe. Por lo tanto, no es sano añadirle ese que. Eso lo han añadido las personas que han creído que cuando una persona fallece se va al cielo, pero el contexto general enseña que Jesús no se fue al cielo y que definitivamente no existe lo que se le llama la inmortalidad del alma. Así que la expresión que no existe en el idioma original griego. Tenlo presente porque al final vamos a leer el texto tal como está allí escrito por el Evangelio de Lucas. Voy a invitarte a que leamos unos textos para analizar la expresión hoy, porque lo que sí está en el texto griego es que Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué quiso decir Jesús? Vamos a mirar la expresión hoy. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 32, versículo 46. Deuteronomio 32, 46 dice la Biblia, les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que mandéis a vuestros hijos que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Qué significa la expresión hoy? Bueno, los expertos dicen que es algo que está afirmando, que está reforzando, que está diciendo, te lo estoy diciendo hoy, en la actualidad, en este momento que estamos hablando, te lo estoy diciendo. Es decir, es una expresión que definitivamente está dando una afirmación certera. Pero si nosotros quitáramos la coma, que hay un problema de coma allí a propósito, en el año 1490, dicen los estudiosos e investigadores de este texto que se le añadió la coma después del hoy y no antes del hoy. ¿Qué quiere decir entonces eso? Que algunos tienen el problema de la puntuación. Si nosotros leemos el texto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, pues pareciera que diera a entender que Jesús sí se fue al cielo y que el ladrón también se iba a ir. Pero si nosotros leemos el texto, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. La coma va después del hoy, no antes. Si la persona coloca la coma antes del hoy, diría, de cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso, ya le está afirmando que se va a ir. Pero también en 1490 añadieron esta coma antes del hoy y no después del hoy para hacer creer que la persona cuando fallece se va al cielo, pero es evidente que cuando se escribieron los textos bíblicos originales no existía la puntuación y además la puntuación se ha dado para uno tratar de comprender mejor el texto, tratar de entender la lógica de lo que quiso decir el autor. Pero ten en cuenta eso. Si nosotros tomamos Deuteronomio 32, 46 e hiciéramos lo mismo, diría, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico, coma, hoy para que mandéis a vuestros hijos. Es decir, si nosotros quitáramos esa coma y la pusiéramos antes de ese hoy en Deuteronomio, también le estaría diciendo, hoy manden a los hijos, hoy en este momento mándenlos. Y no está diciendo eso, al contrario dice, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, coma, para que mandéis a vuestros hijos que cuiden de cumplir las palabras. Es decir, te lo estoy diciendo hoy para que mandes a tus hijos en el futuro, pero el hoy es presente. Así que cuando el texto bíblico dice, de cierto te digo, hoy, coma, hoy en este momento que estoy colgando de la cruz, Jesús le estaba prometiendo a este ladrón que estaría con él en el paraíso, es distinto eso. Te voy a leer otra parte de la expresión hoy, Lucas capítulo 2, versículo 11. Estamos leyendo varios ejemplos de esa expresión hoy para que tengamos en cuenta que en la Biblia cuando se habla del hoy se le coloca la coma después del hoy y no antes del hoy. Dice Lucas 2:11, que os ha nacido hoy, coma, en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Allí cuando este hombre Lucas escribió este texto, os ha nacido hoy, es decir, estaba afirmando que ya el Mesías había nacido. Pero la Biblia dice que nació hoy en la ciudad de David un Salvador. Está también expresando ahí la realidad de que era la actualidad del escritor. Así que esos ejemplos de ese hoy que menciona allí el texto bíblico nos orientan para comprender que está refiriéndose al hoy en la actualidad, pero se está refiriendo a un suceso futuro que estarás conmigo, dice la Biblia.
Así que podríamos resumir que la expresión hoy se refiere al día en que se está viviendo en el presente. Hoy es el día en que estamos viendo este video, ese es el presente. Es decir, no se está refiriendo al mañana, sino al hoy. Este es un momento de que el texto bíblico está dando un énfasis de que se está haciendo un compromiso hoy. Siempre en la Biblia es importante que tengamos en cuenta esa expresión hoy, porque siempre se refiere a la actualidad. Pero recuerda que la coma va después del hoy y no antes del hoy. Si va después del hoy, está en armonía con todo el resto de la Biblia. Y si le colocas la coma antes del hoy, pues vas a alterar todo lo que quiso decir allí el evangelista Lucas con esta historia. Voy a invitarte a que avancemos a otra expresión del texto, porque Jesús le prometió que estaría con él en el paraíso. ¿Qué significa la palabra paraíso? Voy a invitarte a que leamos Apocalipsis capítulo 2 versículo 7. Apocalipsis capítulo 2 versículo 7. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, esta palabra paraíso aparece 3 veces en la Biblia, nada más. En primer lugar aparece en Lucas. Jesús le dijo, vas a estar conmigo en el paraíso. En segundo lugar aparece allí en Corintios, donde Pablo dice, fui al tercer cielo, donde estaba el paraíso de Dios. Y en tercer lugar aparece en Apocalipsis 2:7, donde dice que allí en el cielo, donde está el árbol de la vida, en medio del paraíso de Dios. Así que, ¿qué significa la palabra paraíso? Sencillamente significa es la morada de Dios, donde Dios vive. También significa es donde viviremos los redimidos, pero también se puede traducir como paraíso, jardín del Edén. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Jesús le está prometiendo aquí a este hombre es, vas a estar conmigo en el cielo. Cuando Cristo vuelva, el ladrón va a resucitar para estar con Jesús en el cielo. Eso es de gran bendición y es esperanzador para nosotros también, porque el paraíso está prometido para aquellos que acepten a Jesús. El ladrón en la cruz es una evidencia bíblica de que las personas hasta el último momento tienen oportunidad de salvación. Pero aquí estamos mirando una situación de que el paraíso significa realmente la morada de Dios. Así que cuando nosotros miramos, estarás conmigo en el paraíso, entonces evidentemente le está diciendo, vas a estar conmigo en el reino de los cielos. Esa es la invitación para nosotros también, porque no es solo la morada de Dios, va a ser la morada de nosotros, los redimidos. Voy a invitarte a que sigamos leyendo lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 27. Mateo 16, 27, y antes de leerlo, quiero que recordemos las expresiones haciendo un resumen de estarás conmigo en el paraíso. Hay unas expresiones allí en el texto. Expresión número 1, acuérdate. Ese acuérdate le está diciendo cuando vengas, acuérdate. Número 2, le está diciendo cuando vengas. Es una expresión futura. Y número 3, Jesús le dice estarás conmigo. Estos vocabularios están en el futuro. Estarás conmigo y también le está diciendo cuando vengas. Todo este futuro que enseña el texto bíblico es evidente que no le estaba prometiendo Jesús que el ladrón se iba a ir al cielo apenas el hombre muriera. No, está hablando de un vocabulario netamente futuro, porque eso es lo que enseña la Biblia. Por ejemplo, Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno según sus obras. Yo te pregunto, si las personas cuando se mueren se van al cielo, ¿para qué Jesús vendría? No necesitaríamos la segunda venida de Cristo. No necesitaríamos tantas promesas que Jesús nos hizo en la Biblia diciendo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Yo voy a venir y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Esa expresión vendré otra vez o esperando la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo está en muchas partes de la Biblia. Es una promesa de que Cristo va a volver. Pero escúcheme bien, si nosotros dijéramos que la gente se va al cielo cuando se muere, Jesús estaría dando unas promesas descabelladas porque no tendría sentido la segunda venida de Cristo si la gente ya está en el cielo, entonces ¿a quién va a venir a buscar? Por lo tanto, cuando una persona se muere no se va al cielo, se va al sepulcro. Entra en lo que se le llama la muerte, lo que la Biblia compara con un sueño y la Biblia afirma que los muertos nada saben.
Por lo tanto, es evidente que el texto bíblico nos está enseñando que es una expresión futura. Acuérdate de mí cuando vengas, y Jesús le responde con el futuro diciendo, también estarás. Debemos tenerlo presente porque si no, estaríamos sin sentido predicando la segunda venida de Cristo. Y si la segunda venida de Cristo es evidente en casi toda la Biblia, es claro que cuando una persona se muere no se va al cielo. Cuando Cristo vuelva va a suceder algo. Vamos a leerlo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Dice así: porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La Biblia enseña también que va a haber una resurrección. Cuando Cristo vuelva, todo el que haya muerto en Cristo resucitarán primero. Pero si cuando una persona muere se va al cielo, entonces estaría sin sentido la resurrección también. ¿Para qué promesa de resurrección si ya la gente está en el cielo? ¿Para qué promesa de segunda venida si la gente ya está en el cielo? Es evidente que cuando una persona se muere no se va al cielo, va al sepulcro. Pero Cristo va a volver por sus hijos y va a resucitar a todo el que haya muerto en Cristo e iremos con el Señor Jesús al cielo. Ahí sí tiene sentido el texto, pero no debemos torcer la escritura como algunos lo hacen. Es evidente que este hombre estaba haciéndole un pedido a Jesús, un pedido futuro, y Jesús le responde de manera futura, tal como lo enseña la escritura. Voy a leer Juan 6:40 para dar otra evidencia bíblica del tema de la resurrección. Dice la Biblia, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Cuándo va a ser Jesús la resurrección? En el día final. Entonces, si ya están en el cielo, ¿a quién va a venir a resucitar? Entonces tenga cuidado, hasta usted estar afirmando, ya está en el cielo. Dios lo tenga en su santa gloria. Vuela alto. Hay mucha gente diciendo estas expresiones no bíblicas y definitivamente debemos corregir estas cosas. Porque lastimosamente el enemigo ha tratado de darle a entender a la gente que cuando usted se muere ya está asegurando el cielo, y no es así. Tenga claro lo que enseña la Biblia. Así que vamos a leer lo que enseña ahora este libro llamado El deseo de toda la gente, en la página 689. La expresión de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso, dice literalmente este texto deseado de toda la gente, página 699. Cristo no prometió que el ladrón estaría en el paraíso ese día. Él mismo no se fue ese día al paraíso. Formuló la promesa hoy, es decir, hoy mientras moría en la cruz como malhechor, Cristo aseguró al pobre pecador, estarás conmigo en el paraíso. Oiga, qué armonía tremenda entre la Biblia y el espíritu de profecía. El deseo a toda la gente es un libro extraordinario. Y aquí está enseñando lo mismo que enseña la Biblia. Por lo tanto, el texto literalmente dice, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Así dice literalmente en el idioma original griego ese pasaje bíblico. Por lo tanto, tengamos presente lo que la Biblia enseña para no ser engañados. Hay mucho viento de doctrina por ahí y una de las cosas que el enemigo va a utilizar en el tiempo del fin va a ser engaños a través de falsos milagros, engaños a través de la inmortalidad del alma, el espiritismo, y nosotros debemos estar apercibidos. Pero queremos estudiar lo que enseña Lucas 19:9 para mirar el hoy, porque hay un hoy que sí hay que estar atentos también. Lucas 19:9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Ese sí es el hoy que debe interesarnos. No que hoy se fue al paraíso. Ya dimos evidencia clara de que no se fue al paraíso. Va a ir al paraíso, sí, pero cuando Cristo vuelva y todos los muertos en Cristo resucitarán primero, el ladrón, este hombre que se arrepintió, tendrá parte en el reino de los cielos. ¡Qué bendición! Si hubo esperanza para él, pues también para nosotros. Pero dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hay un hoy que sí nos compete y es entregar la vida a Jesús hoy. No demorarnos para entregar la vida a Cristo, no titubear. Hoy ha venido la salvación. Hoy es el día de buscar a Cristo. Hoy hay oportunidad todavía, apreciado hermano y amigo. Hoy, así como ese hoy del ladrón en ese momento en la cruz, Dios le dio la oportunidad.
Así Cristo nos la está dando hoy a ti y a mí. Aprovechemos. Hoy hay oportunidad de salvación. Hoy es el día. Realmente, hoy es evidente que debe interesarnos. ¿Por qué razón? Porque el texto bíblico afirma que también mañana puede ser demasiado tarde. La gente con Dios no le gusta hacerse compromisos hoy. Quiere decir, muchos afirman, yo quiero mañana, dentro de un mes, la otra semana, el otro año, y están postergando mañana, cuando la Biblia dice que es hoy el día de salvación. Es hoy el día de entregar la vida a Jesús, y esto es claro que enseña que cuando Cristo vuelva a la final trompeta, apreciados hermanos, amigos, todos los que le hayamos entregado la vida hoy, tendremos parte en la primera resurrección. ¿Crees tú que vale la pena seguir fiel a Dios? ¿Crees tú que vale la pena entregar la vida a Jesús hoy? Voy a leerte algo que he escrito aquí como conclusión. Lo más importante hoy es que así como Jesús dio esperanza a este ladrón moribundo y arrepentido, también nos da esperanza a todos los que le buscamos hoy. Cuando leo la Biblia me encanta el texto bíblico, porque es clara, es diáfana. La Biblia enseña, se explica a sí misma. Un texto explica al otro texto. Y hemos estudiado a la luz de la palabra que sencillamente el ladrón en la cruz no se fue al cielo, se fue al sepulcro, pero Jesús sí le prometió cuando estuvo en vida que iba a estar en el reino de los cielos cuando Cristo vuelva. Quiero preguntarte, ¿te gustaría entregar la vida a Jesús? ¿Te gustaría hacerlo hoy? ¿Te gustaría hacer planes para el reino de los cielos? Que hoy le entregues la vida a Jesús, y si un día descendemos al sepulcro, pues que lo hagamos con la seguridad que vamos a resucitar cuando Cristo vuelva. Vale la pena, apreciados hermanos y amigos, porque la Biblia dice que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, que Él habla y existe, y todos los que hayamos muerto en Cristo resucitaremos primero. Pero hay que entregarle la vida a Jesús hoy. Aprovechemos. Esta es la oportunidad de buscar a Jesús. Qué bendición tan grande, qué privilegio grande entregarle la vida a Jesús hoy. Voy a tener una oración, pidámosle a Dios que nos dé esa decisión firme de no seguir postergando la decisión de avanzar con Cristo. No es para mañana, la otra semana, el otro mes, el otro año, en 10 años, no, es hoy. Porque la salvación es más importante que todos los proyectos que usted tiene en su vida, es más importante la salvación que Dios nos dará. Vamos a orar si esta es tu decisión, que este compromiso quede sellado para que Dios nos ayude a estar firme y fiel hoy. Querido Dios que estás en el cielo, Señor, siempre es un privilegio estudiar su palabra. Hemos aprendido, Señor, que cuando una persona fallece solamente está dormido, dice la Biblia, ha muerto, pero guarda una esperanza y cuando Cristo vuelva, todos los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Esa es la esperanza que guardamos nosotros que tenemos vida. Ayúdanos, Señor, a tener presente que los muertos nada saben. Y por medio de esta lección que hemos estudiado, nos queda claro, Señor, que hay esperanza ahora que tenemos vida. Todavía hay oportunidad. Ayúdanos a tomar la decisión de entregar nuestra vida a Jesús hoy. Cada uno de los que están aquí conectados, bendícelos, su familia, sus vidas personales, su salud, y permítenos, Señor, tomar la mejor decisión de nuestras vidas, y es entregarle la vida a Cristo Jesús hoy. Hay oportunidad todavía, Señor. Muchas gracias por este privilegio. Permítenos que aprovechemos, Señor, este espacio de gracia que aún nos estás dando. Oramos, Señor, con mucha gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apreciado hermano y amigo, hemos finalizado esta parte. Te pregunto, ¿el ladrón en la cruz se fue al cielo ese día que murió? La respuesta es no. Iniciamos con esa pregunta, ya está claro que no fue así, pero también está claro que cuando Cristo vuelva, sí tendrá parte en los redimidos, que resucitaremos en Cristo. Resucitaremos primero, dice la Biblia. Que el Señor te bendiga, apreciado hermano y amigo, que Dios te guarde. Gracias por apoyar nuestro canal. Te pido que te suscribas si aún no lo has hecho, que te compartas este material, que nos des tu comentario, también temas que te gustaría que tratásemos en el futuro, y también déjanos un me gusta porque vamos a seguir creciendo con la ayuda del Señor, con la predicación del Evangelio. Que Dios te bendiga, apreciado hermano y amigo, que el Señor te guarde. Muchas gracias por habernos acompañado.